Alguien dijo que la ira es el ácido que le puede hacer más daño a la vasija que lo contiene que a cualquier cosa sobre la que se derrame. Y me llamó la atención esta forma como pone este escritor, que dice que es un ácido que le hace más daño a la vasija que lo contiene, a la persona molesta, que sobre cualquier cosa que se derrame. Cuando pensamos acerca de la ira, yo creo que todos tenemos en nuestra mente algún momento en el que nos hemos molestado. Por ejemplo, hace rato hablaba con Leo acerca de cómo es que la gente cercanamente aquí a donde estamos hay un contenedor para basura y la gente tira la basura a los lados, tira la basura enfrente de la calle cuando la puede tirar en el contenedor. Y eso es algo que en lo particular a mí me irrita. Me irrita a veces la injusticia de la gente. Y en muchas ocasiones cuando vemos las noticias, nosotros vemos situaciones injustas que nos irritan. Pero una gran cantidad de cosas pueden irritarnos, desde el momento en que vamos manejando y alguien sin avisar, sin prender ninguna luz, sencillamente se mete enfrente de nosotros, o en alguna ocasión me ha sucedido que yo voy en el carril de la derecha, yo voy a ir derecho, y una persona que va en el carril al lado mío se mete enfrente de mí para dar vuelta hasta el otro lado, ¿no? Hay un carril de la izquierda para dar vuelta, yo voy en medio para seguir derecho, y hay una persona que viene de este lado y en lugar de meterse con anticipación, ahí me avienta nada más el carro. Y son situaciones que nos pueden hacer enojar y podemos hablar de muchas otras. Pero quisiera, hermanos, que veamos qué sucede en nosotros cuando nos enojamos. Y aquí tengo toda una explicación médica de lo que sucede. Al irritarnos, nuestros pensamientos y sentimientos corren desbocados por la corteza cerebral izquierda y envían una señal a las neuronas del hipotálamo, en un lugar más profundo del cerebro. El sistema de emergencia del hipotálamo, al activarse, estimula los nervios del sistema simpático para que estrecharan las arterias que llevan la sangre a la piel, los riñones y los intestinos. Entonces hay un momento cuando nos molestamos que nuestras arterias, podemos decir, se compactan y eso nos prepara de alguna manera. Al mismo tiempo, el cerebro envía a las glándulas suprarrenales una señal para que bombeen grandes cantidades de adrenalina y de cortisol al torrente sanguíneo. Eso nos está preparando, hermanos, para pelear o para correr, cualquiera de las dos cosas que hagamos cuando estamos nosotros molestos. Los músculos se ponen tensos, el corazón late con mayor frecuencia y aumenta la presión arterial. Entonces empezamos a sentir, ¿verdad?, cómo hay esa alteración. En un estado así, la sangre coagula con mayor rapidez. Los músculos situados a la salida del estómago se aprietan tanto que nada podrá dejar salir el tubo digestivo. Esto en muchas ocasiones causa espasmos y estos dolores abdominales que nos da cuando nosotros nos enojamos. La sangre se dirige desde la piel fría y húmeda hacia los músculos, a fin de facilitar una reacción de pelea o de huida. El aumento en los latidos del corazón hace que se bombee hacia el torrente sanguíneo mucha sangre más de la que necesita, mientras que el hígado convierte la grasa en colesterol. Cuando nosotros estamos enojados, entonces se están dando todos estos procesos, y lo interesante es que todo esto nos prepararía, hermanos, para correr o para hacer ejercicio, ¿no? O sea, estamos hablando de una preparación del cuerpo, a lo mejor para ponernos a hacer pesas, Leo, tú que sabes de eso, o ponernos a correr, o ponernos a... Pero no estamos haciendo eso. Sencillamente a lo mejor yo voy en mi carro y veo una acción de estas y de repente, ¿verdad?, siento este dolor en el estómago
siento esta aceleración en mi sangre y esta rabia que me empieza a molestar. Con el tiempo, el colesterol que se forma de la grasa que no se usa en el torrente sanguíneo se acumulará y formará una placa dentro de las arterias que comenzará a bloquear el movimiento de la sangre. Y entonces empezamos a ver que aquí tal vez que hay una relación entre problemas de arterias y problemas de colesterol, también con una actitud de enojo continuo. Si esto continúa, un día se podrá cerrar por completo la llegada de sangre a una parte del corazón, provocando un ataque al corazón. Ahora, estamos hablando acerca de un momento de enojo, pero ¿qué sucede, imagínense, cuando esto se está dando continuamente? Es decir, cuando adquirimos una actitud de irritarnos y estamos sometiendo a nuestro cuerpo continuamente. Estoy hablando de una crisis, de verdad, estoy hablando de algo que realmente daña a nuestro cuerpo. Y no solamente estoy hablando en el sentido espiritual, en el sentido mental, sino aún estoy hablando físicamente. Solamente podemos imaginarnos el desenlace de algunas personas que desarrollan una actitud de enojo continuo durante toda su vida. ¿Por qué es importante entonces controlar? Bueno, estamos hablando aquí de una cuestión meramente física de nuestro cuerpo, pero obviamente que va a haber más implicaciones de las que hablaremos en este día. La Biblia dice en Efesios 4:26 así: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y la siguiente parte dice: ni deis lugar al diablo. Ahora, vean la estructura de esta frase. Dice airaos, es decir, enójense, pero luego viene la siguiente parte que dice: pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, no dure más de un día su enojo, no se duerman enojados y al otro día se levanten enojados, como hay familias que conozco que a veces se enojan por toda la vida y no se hablan. Y dice también la siguiente sección: ni deis lugar al diablo. Es inevitable enojarse. Hace un momento describía situaciones y el ver, por ejemplo, que la gente tire la basura a unos metros del contenedor y que hagan un basurero al lado del contenedor me parece insensato, impensable. Para la gente que nos está viendo desde otros lugares, aquí en Aguascalientes hay contenedores grandes donde la gente deposita su basura. Es un sistema muy bueno porque no pasa un camión casa por casa a recoger la basura, sino que uno, en el momento que uno pueda, cuando uno quiera sacar la basura de su casa, va y la deposita en el contenedor. Y son contenedores bastante grandes, tienen una buena capacidad. Y lo que decía hace un momento, yo no entiendo por qué la gente tiene que dejar una basura a unos metros. Es imposible que nosotros no nos enojemos. Pero lo que dice la Biblia es que no pequemos cuando nos enojemos. Así que el que quiera enojarse sin pecar, no debería de enojarse por nada, excepto por el pecado. Es decir, si la Biblia dice airaos pero no pequéis, nos está diciendo que deberíamos de enojarnos no por todas las cosas que suceden en la vida, o que a lo mejor nos enojamos, pero no debemos de vivir en esa situación de enojo, no debemos de llegar al pecado. Nuevamente va a ser tal vez imposible que no nos enojemos, ¿verdad? No sé, la gente hace tantas cosas, hermanos, que podría aquí hablar más tiempo acerca de qué diferentes maneras la gente hace cosas absurdas que nos molestan. Pero aquí hay una lección muy importante. Dice: a menos que nos enojemos por lo que a Dios le molesta, nos estaremos enojando injustamente, cuando nosotros guardamos ese enojo de nosotros. Ahora, seamos honestos, hermanos, la mayoría de las veces no nos enojamos por el pecado, sino la mayoría de las veces nos enojamos por orgullo.
En muchas ocasiones la gente se enoja por no recibir atención, ¿no es cierto? Es una de las cosas muy comunes, es que no me hablaste, es que no me dijiste nada, es que te mandé un mensaje y no me contestaste, ¿por qué? O sea, yo soy muy importante, ¿por qué no me estás dando la importancia que yo tengo? En muchas de las ocasiones no se reconoce lo que nosotros hacemos, ¿no? O sea, no dijiste nada, no, yo hice por ti, te preparé una gran comida, te hice algo muy bonito, fue el día de tu cumpleaños y te di un día especial y ni siquiera recibí las gracias. Nuevamente es que yo soy la persona importante, o porque no se nos muestra afecto de una o de otra forma, ¿no? Queremos siempre acaparar la atención de las personas alrededor nuestro. Y sin embargo, hermanos, la ira puede ser un pecado que domina nuestra vida. La gente a veces puede utilizar la ira para salirse con la suya, ¿no es cierto? A veces, antes de que me regañen o me digan algo, yo me enojo y me hago el enojado y entonces ya no me van a decir ninguna cosa. Evitar una reprensión, o inclusive para controlar. El que más grita, el que más se exalta, el que más se pone furioso, controla la situación y entonces toda la gente tiene que hacer lo que aquella persona dice, ¿no es cierto? Decimos, es que está de mírame y no me toques. Es que andamos caminando sobre cáscaras de huevo, ¿no? O sea, en cualquier momento pisamos y rompemos ahí algo. Entonces, mira, mejor ya sabemos cómo se pone, ya sabemos cómo es, entonces todos nosotros vamos a darle gusto a aquella persona porque esa persona se enoja mucho y de esa manera nos controla. Sin embargo, hermanos, cuando una persona está en una actitud de enojo continuo y esto lo lleva en su vida, pues se convierte en un círculo vicioso de autodestrucción, gritando, enojándose, diciendo palabras airadas, molestando a los demás. Horacio, el escritor y historiador, dijo: la ira es una locura momentánea. Y en Efesios 4:27, el texto que estábamos viendo, el versículo donde dice: ni deis lugar al diablo, utiliza esta palabra lugar. En griego es la palabra topos, que significa sitio o terreno, que puede referirse a una jurisdicción, a un lugar de control, a una posición desde la cual el enemigo puede operar. En otras palabras, ¿qué está diciendo la Biblia? Cuando yo me enojo continuamente, cuando yo no controlo mi enojo, lo que yo hago es que le estoy dando un lugarcito al diablo desde donde él puede operar. Estoy entregándole al diablo, hagan de cuenta, si pensáramos en una guerra, le estoy dando un terreno dentro de mi pueblo. Imagínense nada más eso, ¿no? O sea, yo estoy luchando contra un enemigo, vamos a pensar en los tiempos de Israel, y sin embargo yo estoy luchando contra aquel enemigo, pero yo en mi terreno, yo le estoy dando una parte a ese enemigo. Bueno, pues es obvio que desde ahí me va a atacar terriblemente, ¿no? O sea, el enemigo lo tengo en mi propio terreno. Esa es la idea que está dando el texto. No podemos nosotros eliminar al enemigo, no podemos vencer al enemigo si nosotros mismos le estamos dando un terreno. La semana pasada Leo hablaba acerca de eso, ¿no? Y hablaba acerca de cómo nuestra carne, y mucha gente dice es que el demonio de la enfermedad, o el demonio de la ira, o el demonio, y le echan la culpa a los demonios, como si de verdad ellos fueran los culpables de eso. No digo que no hagan una obra maligna, pero realmente Leo hablaba de cómo nuestra propia carne es la que da ese terreno, y la Biblia lo dice en este pasaje: no deis lugar al diablo. No des un campito ahí donde le digas adelante, ¿verdad? Aquí está, mira, haz aquí tu campamento, no va a pasar nada, yo de todas maneras te tengo controlado. La realidad es que no. Si nosotros le damos lugar al diablo, lo cierto es que él nos va a atacar, nos va a oprimir, nos va a dañar, y de verdad nos va a hacer una vida que va a ser una vida muy, muy horrible, muy, muy difícil. Un momento de enfado, hermanos, puede causar daños irreparables. Un momento de enfado. Estoy pensando cuando la Biblia dice, allá en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo les dice: oíste que fue dicho no matarás.
Pero yo te digo que no te enojes contra tu hermano. ¿Por qué? Porque es ahí donde empieza el deseo de asesinar, ¿no? Es decir, yo no pienso que una persona feliz, contenta, que está agradecida con Dios, de repente un día, no sé, sale a la calle a tirar su basura, ya que estamos hablando tanto de la basura, y de repente, no sé, por ahí ve a una persona y agarra una piedra y lo empieza a golpear y lo mata, ¿no? Y sigue contento. O sea, para mí eso sería una persona que está completamente chiflada, loca, ¿no? Pero yo creo que más bien el deseo de matar comienza cuando alguien nos hace enojar y nos vuelve a hacer enojar. Y toda esta tensión de la que hablábamos, toda esta sangre en nuestras venas y todo este dolor en el estómago que sentimos, hasta como decimos nosotros aquí en México, dice un coraje entripado, se sigue dando y se sigue dando y se sigue dando hasta que decimos ya no lo aguanto, ya lo detesto, no quiero verlo, espero que se desaparezca. Y eso lleva a una persona entonces a cometer de verdad un asesinato. El enfado, el enojo, por eso estamos hablando esta mañana, porque puede llevarnos, hermanos, a hacer cosas que tengan un daño irreparable, es decir, que no podamos hacer nada. Hay un pasaje en la Biblia, no podamos hacer nada para remediar lo que ya hicimos. Hay un pasaje en la Biblia que leímos hace poco y a mí me da mucha tristeza porque es acerca de Moisés, en el libro de Números. Y los que estamos leyendo la Biblia se acordarán de este pasaje. Me da mucha tristeza, hermanos, porque pienso en Moisés, todo lo que hizo, ¿no? O sea, Moisés aceptó el llamamiento de Dios. Fue con el temor que decía que era tartamudo y que decía que él no podía hablar, fue y se enfrentó a Faraón. Después, Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, ¿se acuerdan, hermanos? Dios los escribió con su dedo y se los entregó. Aguantó todas las quejas del pueblo, o sea, de veras que, no sé, gente que por todo se quejaba con Moisés. Nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto, tenemos hambre, danos de comer, queremos carne, nos acordamos de las grandes comidas que dábamos en Egipto, y todo el tiempo, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios estuvo orando por el pueblo, perdón, que Moisés estuvo orando por el pueblo para pedir que Dios los perdonara. Una y otra vez intercedió para que Dios no destruyera el pueblo. De hecho, nada más, antes de leer el pasaje, hermanos, les leo 2 textos. Deuteronomio 34:10 dice: nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. O sea, un hombre excepcional. El otro pasaje está en Números 12:3, que dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pero veamos Números 20, 11 y 12. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Moisés aguantó todo lo que uno puede imaginarse, críticas, el ataque de sus mismos hermanos. Dijeron en una ocasión: ¿y quién eres tú para que seas tú el único por quien habla Dios? Luego se levantó Coré, se levantaron otros contra Moisés. Hay muchas historias en el Antiguo Testamento, aguantó todo. Pero en esta ocasión, en Números capítulo 20, Dios le dice: háblale a la peña, háblale a esa roca, y de ahí va a brotar sangre, va a brotar agua, perdón. Y esa agua va a ser el agua con la que el pueblo va a poder beber, y ellos y sus animales. Pero estaba tan enmuinado, como decimos. ¿Sí usan ustedes esa palabra de enmuinar? Estaba tan enmuinado, estaba tan enojado con el pueblo, que cuando llegó a la peña, no le habló. ¿Qué hizo?
agarró su vara y la golpeó, probablemente con mucho coraje por lo que la rebeldía del pueblo. Y Dios le dice: Moisés, por lo que tú acabas de hacer, porque no le hablaste y golpeaste, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ahora, les decía yo que a mí me da mucha tristeza porque yo pienso todo lo que Moisés tuvo que pasar, y imagínense la emoción, la ilusión que él tenía, ¿no? Después de todo lo que vio, las proezas que Dios hizo en Egipto, y todo lo que pasaron el pueblo en el desierto, y los 40 años que tuvieron que esperar y ver muerta esa generación, yo creo que Moisés estaba anhelando la tierra donde fluye leche y miel. Pero por un momento de enojo, ahí quedó todo. Es decir, el trabajo que hizo Moisés fue extraordinario, pero él no tuvo la bendición de entrar a la tierra prometida. Dice la Biblia que solamente Dios le permitió ver desde la peña de frente hacia la tierra prometida, desde el monte de frente, y ver el lugar donde él no iba a entrar. Qué triste, hermanos. Y por eso digo, a veces podemos enojarnos tanto, hermanos, que podríamos hacer una cosa que ya no es reparable, que ya no podemos hacer nada, que ya por más que nosotros intentemos arreglar, solucionar, no podremos cambiar las cosas. Y piensen en esto que estoy diciendo. Podrías decirle tal vez a una persona que quieres algo terrible. Podrías tal vez golpear a alguien de un golpe que le deje solo, que le moleste en su salud. Podrías lanzar un niño tal vez contra la pared en un momento de enojo. Y tal vez se digan los que me están escuchando: ah, qué bárbaro, ¿cómo se atreve a decir cosas tan horribles? No, pues nada más vean las noticias y vean todo lo que la gente hace enojada y hasta dónde puede llevar. Un momento de enojo, un momento de disgusto. Y también podemos pensar en este punto: ¿habremos perdido bendiciones que nunca volveremos a tener por nuestra ira? Estoy hablando hacia el futuro, pero también estoy hablando hacia el pasado. Es decir, podemos nosotros en un momento perder algo que Dios tiene para nosotros, pero podríamos, o será que ya nosotros perdimos ciertas cosas debido a nuestro enojo, a nuestro coraje. Y mínimamente yo pienso una cosa: el tiempo, la relación con la gente que queremos. Imagínense familias, y tal vez hay alguien que me está escuchando que vive así, en un continuo enojo, en un continuo pleito, en un continuo coraje, en una molestia por todo, porque dejaste aquí esto, porque no hiciste aquella cosa, porque dijiste tal palabra, y enojo. ¿Y qué estamos haciendo? Perdiendo el tiempo, ¿no? Qué diferente que podamos hablar pacíficamente y darnos un abrazo, un beso, un desayuno, ¿no? La Biblia habla mucho de esto, ¿no? Es mejor un bocado seco y en paz que un buey engordado, un alimento muy preparado con una persona rencillosa. Y sí es cierto, ¿no? Me acuerdo que entre los jóvenes hace muchos años decíamos que eso era pan con cordonazo, ¿no? La idea entre los jóvenes era que te sentabas y estabas comiendo muy a gusto, a lo mejor un bistec o algo que te gusta, pero te están dando de golpes porque te están diciendo: y mira, no has hecho esto, y mira, no has hecho lo otro, y esto, y entonces uno ni siquiera disfruta la comida, ¿no? O sea, imagínense, uno dice: pues ¿sabes qué? No me invites, mejor yo me voy de aquí, ¿no? Mejor me como allá afuera una torta, unos tacos sudados, lo que sea, pero, o sea, no quiero, peor en el momento que estamos comiendo. ¿Están de acuerdo, hermanos? Cuando queremos estar en paz, disfrutando y tranquilos, y estamos escuchando todo esto. A lo mejor si no hemos perdido grandes cosas, o no pensamos que sean grandes cosas, creo que el tiempo y creo que la bendición de estar en paz y de estar bien con la familia es algo muy valioso, que de verdad a lo mejor lo hemos perdido sencillamente por nuestra actitud de enojo. Una de las cosas, hermanos, que tenemos que hacer para vencer la ira es reconocer
que Dios está trabajando con nosotros. ¿A qué me refiero? Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto. O sea, Pablo dice, estoy completamente seguro, tengo los argumentos para decirles lo que les voy a decir. Que el que comenzó en vosotros la buena obra, el Señor que inició en nosotros una buena obra desde el momento en que creímos en Cristo, porque nos hizo nuevas criaturas, somos nuevas personas en Cristo, aquel que comenzó esa obra la va a perfeccionar en su vida, día a día, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Dios, hermanos, está trabajando en nosotros. Y para Dios ir trabajando en nosotros, en muchas ocasiones va a mandar cosas que a lo mejor no nos gustan. Hierro con hierro se aguza. Se afila, ¿verdad?, de alguna manera el metal con el mismo metal. Y a veces, hermanos, Dios a lo mejor me va a mandar esa situación de algo que no me gusta en el tráfico, o en una situación que no me gusta de ver que alguien, siguiendo con mi pensamiento de la basura, voy manejando y de repente veo a alguien que avienta un vaso o alguien que avienta una bolsa de papitas y digo, o sea, ¿por qué no lo guarda en el carro hasta que llegue a un lugar y lo pone en el bote de basura? Pero tal vez esto que yo veo y esto que no me gusta y esto que en ese momento me provoca ira, es también por la manera como Dios está tratando conmigo para que yo llegue a tener paciencia y para que yo llegue a entender el ser humano es una persona que está perdida sin Cristo. La gente que no tiene a Cristo está en sus delitos y pecados y va a hacer las cosas más terribles que a mí no me agradan, pero lo hace porque es pecador y no se somete ante nada, ¿no es cierto? Son rebeldes y por más que se les diga, van a hacer lo contrario. Tal vez Dios me va a poner pruebas y me va a poner situaciones y me va a poner situaciones como esas para que yo pueda entonces madurar. Entonces tengo que entender que una de las cosas que puede quitar mi ira de alguna forma, y podemos hablar esta mañana, vamos a hablar de varias, es entender que eso que me está pasando, esta persona que me molesta, esta situación que estoy viviendo, de alguna manera está trabajando en mi vida, porque Dios tiene el plan de perfeccionarme. Cada dificultad de estas debemos llevarla al Padre Celestial en oración. Y a lo mejor eso es lo que yo necesito. Cuando yo veo una situación que me molesta, lo que debo hacer, Señor, ayúdame. Señor, ayuda a esta gente. Señor, permite que te lleguen a conocer. Señor, tú sabes por qué sucede esto. Señor, que de esto podamos aprender lo mejor. Cada situación debería de llevarme a Dios y debería de llevarme también a las Escrituras. Cuando yo voy a las Escrituras encuentro lo que acabo de decir, que el ser humano es perverso. Así dice la palabra de Dios. Que el corazón del ser humano es engañoso y es perverso. Así lo dice la palabra de Dios. Y entonces yo entiendo, bueno, el ser humano va a hacer muchas cosas terribles, aunque a mí no me gusten, pero el ser humano lo va a hacer. Y a lo mejor yo las hacía antes de conocer a Cristo. De tal forma, hermanos, que a lo mejor todas estas situaciones que vivimos nos tienen que estar llevando a Jesucristo y a Dios, y entonces es donde encontramos paz, tranquilidad, y donde nosotros podemos encontrar una razón de por qué Dios permite que esto esté pasando en mi vida. Ahora, sigamos hablando del tema. Todos, hermanos, cargamos también con experiencias y vivencias traumáticas de nuestra infancia. ¿Quién no tiene experiencias así? Todos tenemos experiencias así. No hay nadie que no tenga una experiencia. Casi todos nacimos en lugares donde no se conocía la palabra de Dios o donde no se respetaba la palabra de Dios. Yo la verdad conocí una Biblia hasta que yo fui a la iglesia. Jamás antes, y me refiero a la iglesia cristiana, antes, en el tiempo, ¿verdad?, que yo llegué a ir a iglesias católicas, nunca yo supe lo que era una Biblia, no tenía idea de lo que era la Biblia. Y por supuesto en mi casa no se leía la Biblia cuando yo era un niño. Todos estos traumas, hermanos, todos estos acontecimientos que nosotros hemos vivido, provocan también una actitud de enojo. Es decir, probablemente yo estoy enojado con la vida porque no tuve lo que yo deseaba tener.
Probablemente yo estoy enojado porque me maltrataron. Probablemente yo estoy enojado porque tuve una vida muy injusta, porque no conocí a mis padres. Y ustedes podrían llenar esa frase de muchas maneras. Y lo que hemos aprendido es que la forma de lidiar con todo esto que nosotros cargamos es enojándonos. En muchas ocasiones la ira, hermanos, viene a ser la manifestación de miedo y de inseguridad. Es como una máscara que nos ponemos, porque en el fondo tenemos temor, estamos inseguros, estamos desconfiados y no tenemos satisfacción. Y la forma como nos mostramos esto es enojándonos. Nuevamente, hay otra solución entonces para la ira. ¿Y cuál es? El perfecto amor de Dios. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Por eso necesitamos el amor del Padre. Por eso necesitamos ir a Dios nuevamente. Es la solución. Confesar nuestro pecado, contarle nuestra historia. A lo mejor no la hemos contado, a lo mejor nadie la sabe, o a lo mejor alguna persona lo sabe, pero necesitamos decirle a Dios: Señor, tú sabes lo que yo viví. Tú sabes cómo me ningunearon. Tú sabes cómo me maltrataron. Tú sabes, Señor, cómo yo no tuve padre o madre, tuve una influencia terrible, o inclusive Dios sabe, hermanos, si en algún momento alguno tuvo una experiencia de violación o de abuso siendo niño. Y podemos ir a Dios y decirle: Señor, tú quita todas esas ataduras, Señor, que hay en mi vida. Y Señor, que pueda vivir en tu amor, que pueda vivir en ti. Solamente Jesucristo puede vencer esas ataduras. Hay una cita, hermanos, en 1 Corintios 6, del 9 al 11, y me gustaría que la leyéramos. Dice así: ¿no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora vean el versículo 11, que dice: y esto erais algunos. Es decir, este texto nos dice una cosa: tal vez nosotros éramos de estos, con toda seguridad fuimos de estos. De alguna manera estamos en la categoría de fornicarios o de idólatras o de adúlteros. Algunos en la categoría de afeminados y de echarse con varones. Otros en la categoría de ladrones y de avaros, de borrachos, de maldicientes, de estafadores. Pero dice el texto 11: esto eras algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Y qué está diciendo la Biblia? Todo lo que tú hayas sido, y obviamente aquí menciona muchas cosas terribles, y podríamos poner en esa categoría iracundos o enojones o lo que sea. Todo lo que tú hayas sido, el Señor, hermanos, el Señor lo puede cambiar. El Señor puede cambiar eso. Vayamos delante de Dios y pidámosle que Él transforme nuestras vidas. Y si identificamos esa raíz de amargura, pidámosle que Dios la quite. Una solución más es la humildad. En Santiago capítulo 4, versículo 6, casi al llegar al final, bueno, todavía no al final, pero sí cerca, dice: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los
humildes. ¿Qué necesitamos para cambiar nuestro carácter? Humildad, hermanos. Dice el texto claramente que Él da mayor gracia al que necesita esa gracia. Pero Él dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ciertamente, hermanos, la gente dominante tiene la tendencia a ser iracunda. ¿Por qué? Porque la persona dominante quiere que se haga lo que dice, ¿no es cierto? El dominante dice, se hace lo que yo digo porque yo lo digo, y si no es de mi manera, entonces no es de ninguna otra forma. Y aunque no lo diga con esas palabras, en su actitud así lo hace. Le cambiamos un poco la jugada y se enoja porque quiere que se haga su voluntad. Entonces es obvio que una persona que es dominante va a ser una persona iracunda, se va a molestar por todo, ¿no? Porque no se hacen las cosas como yo digo. Hay un dicho, no sé si es, a veces ya no me acuerdo si es mexicano o es americano, pero dice que cada quien tiene su forma de pelar gatos. De hecho, se me hace que no debe ser mexicano, ¿verdad? Porque nosotros no pelamos gatos para nada. O será cada quien tiene su forma de matar piojos, o tampoco, ¿no? Bueno, a lo mejor estoy inventando y quién sabe de dónde vienen esos dichos que ahorita recuerdo, pero la persona dominante no acepta eso. O sea, la persona dominante dice, esta es mi forma, esta cortina tú la vas a planchar como yo te lo digo, y si Mari dice, no, pues es que yo la plancho, no sé, con trapo, no, tú la vas a planchar como yo te mando, yo te digo, y si no la haces como yo lo digo, está mal. Y entonces, pues hermanos, la realidad es que no podemos hacer las cosas todos como las hace una persona, ¿no? ¿Están de acuerdo? O sea, no sé cuál sea su técnica de lavar trastes, o cuál sea su técnica de trapear, o cuál sea la técnica de lavar el auto, pero es obvio que no lo hacemos todos igual, o sea, nos parecemos en alguna forma, pero no lo vamos a hacer exactamente igual. Y es obvio que no vamos a poder seguir los pasos de aquella persona que nos dice, es que así es como se hace, ¿no? O estas son las herramientas y tienes que usar esto porque es así como yo te lo digo. Lo más obvio es que esa persona se va a enojar todo el tiempo, porque no puede comprender que los demás no aceptan que las cosas se deben de hacer como dicen. Bueno, ¿qué puedo decir a alguien que es dominante? Pues que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. En Lucas 22:42, Él dijo así, Padre, si quieres, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y por eso estoy hablando de humildad como una solución, hermanos, a la ira. Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Dejo el control. No soy yo el que va a mandar y dirigir todo cómo se haga y cómo se tiene que hacer, pero entrego el control para que se haga, Señor, tu voluntad. En 1 Tesalonicenses 5 del 16 al 18 nos descubre una forma de evitar la ira. Dice el texto así, estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y luego vean la razón, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Si podemos darle gracias a Dios por todo, si podemos entender que todo lo que sucede a nuestro alrededor, Dios lo permite, estamos aceptando humildemente su voluntad, sin refunfuñar, sin quejas. Estamos, hermanos, hablando de decir, Señor, así es esto, estas cosas pasan de esta manera, gracias Dios, porque tú lo permites, gracias Señor, porque tú haces estas maravillas y tú permites aún estas cosas que tengo que vivir. Y en el momento en que yo acepto la voluntad de Dios, como dice el texto, doy gracias en todo, sabiendo que es la voluntad de Dios para conmigo, y que esto que está pasando así es, entonces, hermanos, esta humildad, esta aceptación de la voluntad de Dios va a evitar que yo esté
enojado todo el tiempo. Hablábamos hace dos semanas acerca de la lengua, hoy hablamos de la ira. Pero no más imagínense la combinación de la lengua perversa con una ira explosiva. Como escribió Henry Ward, habla cuando estés enojado, habla cuando estés enojado y darás el discurso del que te arrepentirás toda tu vida. Sí es cierto, cuando estamos enojados y empezamos a hablar, hermanos, oh Señor Santo, que Dios nos libre, porque van a salir escorpiones y víboras y arañas y serpientes y todo tipo, como decía aquel presidente, ¿no? Tepocatas y víboras prietas y quién sabe qué tanto decía. Todo eso brota de nuestra boca cuando empezamos a hablar enojados. Alguien dijo, la ira es una locura breve y si no se controla, se convierte en una locura prolongada que trae consigo vergüenza e incluso la muerte. Nuevamente, hermanos, lo dejamos pasar y lo aceptamos. Y con el tiempo decimos, esa persona es enojona, entonces hay que buscarle el lado amable y nuevamente con pincitas estamos tratando. Cuando realmente como hijos de Dios, si yo soy así, si yo reconozco que yo tengo un problema de ira, yo soy el que debo cambiar. Yo soy el que debo de ser transformado. ¿Por qué nos enojamos? Hemos ya mencionado varias razones, pero también podemos decir, hermanos, que algunos somos iracundos porque hemos sido heridos. Pero ante eso, ¿qué puedo decir? Nuevamente voy al Señor Jesucristo. ¿Fue herido? Hebreos 4, del 15 al 16 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y luego dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Habrá sufrido el Señor Jesucristo injustamente? Sí, hermanos. Se nos olvida. Creo que yo soy el único que me han lastimado. Creo que soy el único que me han dañado y que han sido injustos conmigo y que me han hecho tantas cosas, y aquella persona en la que tanto confié y aquella persona que tanto yo quería y me hizo esto y me hizo el otro. Pero nos olvidamos de que hay alguien, hermanos, nuestro Señor, a quien de verdad injustamente le trataron mal. Y tal vez nosotros que hemos sido tratados mal tuvimos también la culpa en alguna manera. El sufrimiento no nos da licencia para pecar. Los padecimientos que hayamos tenido en la vida no son una excusa para hacer el mal. Las heridas que recibimos no se resuelven a base de amargarnos a nosotros mismos. El hecho de haber sido heridos, hermanos, no nos da permiso para herir a otros. Esta frase me gusta. La escribió Malaquías McCord y dice así: el resentimiento, fíjense, es algo interesante, dice, el resentimiento es como tomarse un veneno y después esperar que se muera el enemigo. El resentimiento, dice, es como tomarse un veneno y después esperar que se muera el enemigo. Algunos creen que dañan a los demás con su enojo, pero la realidad es que se están dañando ellos mismos. Gracias, Leo, muchas gracias. Discúlpenme, hermanos.
Gracias, Leo. Sí, ¿verdad? O sea, si nosotros tomamos un veneno, no podemos esperar que muera alguien más, sino solamente nosotros que lo hemos tomado. Y a veces pareciera que esa es la forma como la gente iracunda quiere lastimar a los demás, sin saber que se están dañando a sí mismos. No podemos tampoco, hermanos, ahora sí como dicen a veces la gente, es que no está buscando a quién se la hizo, sino a quién se la paga, ¿no? Y a veces así es esta cuestión de la ira. Bueno, ya yo tengo todas estas frustraciones de mi vida, todo lo que me pasó, pero ahora pues voy contra aquella persona a desquitarme por todo lo que me hicieron los demás. Nuevamente, nuestro ejemplo es el Señor Jesucristo. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 al 23, dice así, escribe de esta manera: porque esto merece aprobación, si alguna causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Y vean cómo habla de padecer injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Y aquí es donde entra el Señor Jesús nuevamente. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Cuál debe ser entonces nuestra reacción, hermanos, ante los ataques y sufrimientos? El perdón. El perdón. Mucha gente prefiere regodearse en su enojo. Un escritor lo pone de la siguiente manera: es posible que la ira sea el pecado más divertido. Fíjense lo que dice. Consiste en lamerse las heridas, relamerse con deleite con el recuerdo de quejas ya muy antiguas. Y sí es cierto, ¿no? Como la gente en iracunda se acuerda de lo que tú hiciste, no sé, hace 30 años, hace 40 años. Saborear hasta la última mordida el sufrimiento que nos han hecho pasar y el sufrimiento que nosotros estamos devolviendo. Pero me las vas a pagar todas juntas, ¿no? Dice sí la gente enojona, pero un día verás y mi venganza va a ser terrible. En muchos sentidos es un banquete digno de un rey. Lo malo es que lo que hacemos es devorarnos a nosotros mismos. El esqueleto que queda después del banquete eres tú. Y es terrible lo que hacemos al enojarnos. Nuevamente, no podemos estar esclavos de la ira, hermanos, y nuevamente tenemos que aprender a perdonar. Tal vez hay gente que nos ha hecho cosas terribles, no lo niego. Tal vez gente en la que hemos confiado ha destrozado nuestra confianza, no lo niego. Pero tenemos que entender que si nosotros seguimos enojándonos por todo eso que nos hicieron, nosotros vamos a pagar las consecuencias. Y hermanos, ya sabemos las historias, ¿no? De gente que llega al hospital con un paro cardíaco, que se endurecieron las venas, que tienen que hacerse tratamientos. Y mucha gente ya cuando ya está ya todo mal, ahora sí trata de vivir más tranquilo y de no alterarse, pero ya está ahora sí que cuidándose para no entrar en un estado más grave. Solo Dios puede dominar la ira, hermanos, y la lengua. Y necesitamos por eso pedirle a Dios perdón. Y necesitamos por eso humillarnos delante de Dios. Y necesitamos por eso también entender que si Dios me ha perdonado,
tengo que perdonar también a aquellos que me ofenden. Cuando hablamos de la lengua y hablamos también de la ira, también como padres, hermanos, tenemos que buscar que nuestros hijos aprendan estos principios, a controlar su lengua y a controlar su temperamento. Probablemente nosotros, en nuestro caso, no lo hicieron nuestros padres, pero ahora que somos hijos de Dios, nosotros tenemos que guiar a nuestros hijos para que su lenguaje sea correcto, pero también no den rienda suelta a sus impulsos. En muchas ocasiones hay problemas entre los hijos porque no le pueden decir algo, una broma o algo, porque entonces ya va y golpea, o ya va y dice, ya va y araña, ya va. Y tenemos nosotros como padres, hermanos, que ayudar a nuestros hijos para que no sean de esta manera. Buscando la gracia de Dios, la ayuda de Dios, el poder de Dios para salir adelante. Quiero terminar, y no quiero dejar ya más para la siguiente semana, pero quiero que veamos dos ejemplos del control de temperamento y lengua en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Primero, hermanos, está en Juan capítulo 2. Cuando dice los versículos 13 al 17, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. En esta ocasión el Señor Jesucristo se molestó muchísimo. La razón, hermanos, por la cual se molestó, obviamente, es porque habían puesto un mercado en el templo. La gente que tenía que llevar una oveja desde su casa o un cordero desde su casa, le parecía más práctico llegar y comprarlo ahí. Y cuando llegaba la gente que estaba ahí vendiéndolos, obviamente tenía todo un negocio donde el más flaco y el más feo lo vendía más barato. Pero no solamente era eso. Si una persona venía de un lugar remoto y venía a Jerusalén y tenía que cambiar la moneda porque traía otra moneda de donde venía, le hacían también ahí un cambio de moneda, cargándole más, cobrándole más dinero. Era todo un negocio. Pero no solamente estaba enojado por eso. No solamente el Señor estaba enojado porque estaban deshonrando el templo de Dios. Estaba también enojado, y muy enojado puedo yo decirlo, porque los gentiles que no podían entrar al templo, la gente que no era judía, lo único a donde ellos podían llegar era a esos atrios que estaban afuera. Era conocido precisamente como el atrio de los gentiles. Entonces, el único testimonio que podían tener de Dios no iba a ser del sacrificio, ni iba a ser ninguna otra cosa, sino solamente ver ahí a los mercaderes vendiendo. ¿Qué pensamientos iban a llevar? Bueno, seguir a Dios significa vender palomas y vender animales, de hacer un gran negocio, y lamentablemente, como mucha gente lo piensa hoy en día, solamente un negocio. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo? Primero quiero que entendamos que no golpeó a la gente, Él tiró lo que estaba ahí, no dijo ninguna palabra obscena, no hay en el pasaje que nada que haya dicho Él que haya sido obsceno o ofensivo. Lo que Él dijo fue lo que era justo. Vemos el ejemplo de una ira justa. Pero ¿qué hace? Utiliza la ira, hermanos, para resolver un problema. La ira entonces justa debe ser un motor que nos ayuda a resolver los problemas. Una madre cansada y irritada puede ser que necesite un descanso. Y lo único que tiene que hacer es decir: ¿saben qué? Vamos a tomar un descanso, o el día de hoy vamos a comprar pizza y vamos a comer pizza, y hoy voy a tomar la tarde para descansar. Pero muchas veces, en lugar de descansar, se sigue llenando de trabajo y de trabajo hasta que ya no puede más y explota. Un padre molesto con el comportamiento de su hijo debe de establecer reglas y disciplina, pero muchas veces prefiere estar nada más diciéndole: ya lo volviste a hacer, y volverse a enojar, en lugar de dar una solución al problema. Un jefe irritado por el comportamiento de un trabajador debe exigir que se cumplan las reglas,
Y si no se cumplen, pues entonces está en el derecho de despedirlo. Una pareja debe comunicarse positivamente, estudiar la palabra de Dios y orar para resolver los problemas. La ira que nos lleva a hacer cosas pecaminosas es destructiva, pero la ira que nos lleva a hacer lo justo es ira justa. Tenemos que aprender entonces a molestarnos por las cosas que a Dios lo molesta. Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No debemos dejarnos llevar por nuestro enojo hasta que explotemos, hermanos, sino si es algo que se tiene que solucionar, debemos solucionarlo rápidamente. Arreglar la situación. ¿Sabes qué? Me molesto mucho por esto que haces, vamos a hablarlo, qué es lo que pasa, qué ayuda necesitas, cómo podemos evitar esto para no estar molestos y no estar gritando ni enojarnos. La ira que no es de Dios, hermanos, va a llevarnos a la ira, a la gritería, a la maledicencia, a toda malicia, como dice Efesios 4:31. El segundo pasaje que quiero que veamos está en Marcos, capítulo 10. Y nuevamente es otro pasaje donde el Señor Jesucristo se enoja muchísimo. Las palabras que utiliza para hablar acerca de enojo nos hablan de estar extremadamente disgustado. En Marcos capítulo 10 del 13 al 16. Y le presentaba niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Volviéndolo Jesús se indignó. Esta es la palabra, hermanos, que significa estaba muy disgustado. Y les dijo: dejadlo a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Jesús acababa de enseñar los versículos anteriores, si ustedes ven del 1 al 12, en contra del divorcio. Los padres reaccionaron, y de hecho en el idioma original nos muestra aquí que fueron los papás masculinos, estoy hablando de los hombres, los que llevaban a los niños. El pronombre que utiliza es masculino cuando habla de que ellos llevaban a los niños. Eran los mismos hombres los que llevaban a los niños al Señor Jesucristo. Cuando esto está sucediendo, probablemente los discípulos están pensando: ¿para qué interrumpen al Señor con estos niños? Hablábamos el lunes acerca de cuán importantes son los niños para nuestro Señor Jesucristo, y les decía a los que teníamos la clase que alguien dijo que cuando ganas la vida de un adulto, ganas a un adulto para Cristo, ganas la mitad de una vida. Cuando ganas a un niño, ganas toda una vida para Cristo. En ese pasaje, hermanos, el Señor se molesta porque puedo pensar en la mente del Señor diciendo: a ver, ¿qué les pasa a ustedes, discípulos míos? ¿Qué les pasa a ustedes? O sea, la gente está reaccionando positivamente, se están arrepintiendo de su actitud, están trayendo a sus niños para que yo los bendiga, quieren la bendición en su hogar y ustedes se los impiden. Están mal. Dejen a que ellos vengan a mí. Y en el pasaje nuevamente les digo: el Señor está enfurecido, está muy molesto. Esa es la idea de la palabra que utiliza. Pero nuevamente, ¿qué hace? Da una solución. Da una solución. No empieza a darles palabras insultantes, no los ataca: oye, eres tal por cual, oye, estás mal, oye, eres un retrasado, oye. No empieza a insultar a la persona de los discípulos, no agarra y los golpea, no saca algo para dañarlos, no hay una actitud de un daño físico, de un daño verbal, sino sencillamente hay un mandamiento: déjenlos venir a mí, no se los impidan. Tal vez ustedes no entienden lo que está pasando. Tal vez ustedes, siendo mis discípulos, no entendieran la reacción de la gente y por qué lo hace, y lamentablemente yo no puedo cambiar eso. Si su mente no puede llegar a entender y su espiritualidad no está en el grado de entenderlo, ok, sencillamente no se los impidan, dejan que vengan a mí. Y dice la Biblia que el Señor inclusive los abrazaba, los tocaba, los bendecía.
Debe ser un motor, hermanos. La ira, cuando es la ira por algo justo, debe ser un motor que nos mueva a la solución de las cosas, a la solución del problema. Jesús se enojó, hermanos. Vemos dos pasajes donde Jesús se enojó mucho, fuerte. Fue un enojo fuerte, pero no pecó. No puso el sol sobre su enojo. La Biblia no dice que siguió enojado todo el día y hasta el otro día y pasaron las semanas y ya no le hablaba a Pedro. No dice nada de eso. Y por supuesto, no le dio un espacio al diablo en su vida. Debemos, hermanos, enseñar a nuestros hijos siempre a vivir de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo? Viviéndola nosotros. Porque en ella tenemos la verdad y ella es la que nos guía aún a controlar nuestras emociones. Estamos hablando de cosas difíciles, hermanos, porque lo acabo de decir, ni la lengua ni el temperamento lo podemos controlar nosotros. Esto es algo que solo controla Dios. Dice en 3 de Juan 1:4, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando andamos en la palabra de Dios, en su verdad, podremos tener control de nuestra lengua, de nuestro temperamento, de nuestros sentimientos. Y podemos de esa manera enseñarle a nuestros hijos que es posible. Podemos usar nuestra lengua para orar, como nos dice Mateo 6:9, para cantar con gracia en nuestro corazón, himnos, salmos, cánticos espirituales, como dice Colosenses 3:16, para glorificar a Dios, como dice Efesios 5:19, para confesar al Señor Jesucristo, como dice Hebreos 13:15, fruto de labios que confiesan su nombre. Podemos vivir vidas, hermanos, que glorifican a Dios y que no se envenenan a través de la ira. Y termino, hermanos, leyendo un pasaje de Colosenses 3, del 5 al 8 y del 12 al 13. Colosenses 3, 5 al 8 y 12 al 13. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y menciona la primera, ira, y después menciona enojo, y luego los derivados, malicia. La gente enojada, llena de ira, tiene malicia. Blasfemias inmediatamente en la boca. Palabras deshonestas de vuestra boca. Todo tipo de palabras deshonestas que deshonran a Dios. Pero dejemos eso. Y luego dice el versículo 12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y ahora vean esto, hermanos: soportándoos unos a otros, aguantando. La gente nos va a herir, nos va a decir cosas, nos va a hacer sentir mal, van a hacer cosas injustas. Soportándonos, perdonándoos unos a otros. Y luego dice: si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nuevamente, nuestro ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, hermanos, a controlar nuestra lengua y nuestro carácter. Que Dios nos bendiga.